¿Y si el verdadero escudo de un país no fuera el acero ni el dinero, sino la fe inquebrantable en su propio pueblo? Imagina un lugar donde la fortaleza no se mide por la cantidad de armas, sino por la lealtad y la disciplina que une a quienes lo habitan. Imagina Burkina Faso, donde el poder militar tradicional está siendo reemplazado por un tipo de fuerza mucho más invisible, pero infinitamente más resistente: la convicción colectiva. Hoy, vamos a adentrarnos, paso a paso, en cómo este pequeño país africano está cambiando todo lo que el mundo creía saber sobre el poder, la seguridad y la resiliencia nacional. En la mayoría de los países modernos, la seguridad se asocia inmediatamente con grandes presupuestos militares, arsenales impresionantes, tanques rugiendo en los desfiles y cazabombarderos surcando los cielos en demostraciones de fuerza. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada año se invierten miles de millones de dólares en defensa, mientras que potencias como Rusia, China o Francia compiten por el liderazgo militar global. Sin embargo, en el corazón de África Occidental, en una tierra muchas veces olvidada por las noticias internacionales, surge una pregunta urgente. ¿Es posible que la convicción colectiva, la fe compartida y la disciplina puedan cambiar por completo el destino de un país? Burkina Faso, cuyo nombre significa la tierra de los hombres íntegros, no se ha limitado a soñar con esta idea, sino que la está convirtiendo en realidad. La Gendarmería Nacional, mucho más que una simple autoridad o un cuerpo armado, se ha transformado en el pilar de una visión colectiva. Este cuerpo es la fuerza invisible que sustenta la esperanza, el motor silencioso que impulsa a la nación a resistir día tras día en medio de la adversidad. En cada aldea, en cada ciudad, su disciplina y su unidad son la prueba viviente de que el compromiso y la fe en la comunidad pueden ser más poderosos que cualquier amenaza externa. Para poner esto en perspectiva, recordemos que durante siglos, los imperios más poderosos de la historia confiaron en la disciplina y la lealtad de sus ciudadanos para sobrevivir. El Imperio Romano, por ejemplo, no solo extendió su dominio gracias a sus legiones bien armadas, sino también porque supo forjar una identidad común, una cultura del deber y de la pertenencia. Del mismo modo, en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa no venció por su armamento superior, sino por su convicción inquebrantable de defender su patria ante la ocupación. Burkina Faso recoge hoy esa herencia y la reinterpreta a su manera. Burkina Faso era, hasta hace tan solo unos años, un país etiquetado como vulnerable, un eslabón débil en el tablero africano. El país era visto casi únicamente a través de titulares sobre golpes de Estado, insurgencias, pobreza extrema y dependencia de la ayuda internacional. Sin embargo, algo ha cambiado. Hoy, Burkina Faso se alza como ejemplo vivo de que la fe en uno mismo puede superar cualquier crisis. No se trata simplemente de defender fronteras físicas. Es una cuestión de proteger el futuro, de demostrar que la verdadera soberanía nace del coraje y la acción colectiva de su pueblo. Es el mismo principio que guió a la India durante su lucha por la independencia, cuando millones de personas se unieron en torno a la convicción de que podían determinar su propio destino, a pesar de los siglos de dominio colonial británico. Ignorar el poder de la convicción compartida sería, para Burkina Faso, caer de nuevo en la dependencia y perder la oportunidad histórica de forjar un cambio real y duradero. La lealtad, lejos de ser un ideal abstracto, es el cimiento sobre el que se puede reconstruir una nación. Esta lección aparece una y otra vez en la historia, desde la resistencia de los espartanos en las Termópilas, hasta la fortaleza de los pueblos indígenas latinoamericanos que defendieron sus tierras contra la colonización. Pero ¿cómo surgió este nuevo espíritu en Burkina Faso? Para entenderlo, es necesario mirar más allá de los titulares internacionales y adentrarse en la historia reciente del país. Antes de la paz, prevalecían el miedo, la desconfianza y la inseguridad. ¿Qué llevó a Burkina Faso hasta ese punto de ruptura? El sendero hacia la esperanza no se construyó en un solo día, sino a lo largo de muchas décadas marcadas por la incertidumbre, la violencia recurrente
y la influencia de intereses extranjeros. Durante años, Burkina Faso fue presentado ante el mundo como un país atrapado en la inestabilidad, condenado a conflictos interminables. Los noticieros internacionales repetían, casi como un mantra, la misma narrativa: insurgencias en el norte, golpes militares y una dependencia casi absoluta de la ayuda internacional. Las imágenes de convoyes de la ONU, de cascos azules patrullando zonas rurales, de familias desplazadas y ciudades militarizadas, eran recurrentes en los informativos. Incluso, se llegó a comparar la situación burkinesa con la de países como Somalia o Afganistán, donde la intervención extranjera parecía la única salida posible. La visión internacional era, en esencia, implacable. Sin el apoyo de potencias externas, el destino de Burkina Faso parecía estar sellado por el caos. Analistas y gobiernos extranjeros no apostaban por la resiliencia de su pueblo. Solo veían fragilidad y desorden. Se llegó a proponer, por ejemplo, la creación de protectorados temporales o la entrega de la administración de zonas conflictivas a misiones extranjeras. Pero, contra todo pronóstico, surgió un cambio inesperado y profundo. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, un joven capitán decidido a romper el ciclo de sumisión, la nación empezó a replantearse el significado de seguridad y soberanía. Su mensaje era claro y desafiante. La protección de Burkina Faso debía nacer desde adentro, forjada por la convicción y la disciplina de su propia gente. Este mensaje resuena con las luchas de otros líderes históricos, como Thomas Sankara, el Che Guevara africano, que durante los años 80 inspiró a los burkineses a buscar la autosuficiencia y la dignidad nacional. En este proceso, la Gendarmería Nacional emergió como la piedra angular de la transformación. No eran simples soldados ni policías al uso. Ocupaban un papel esencial como puente entre la fuerza estatal y la confianza social. Su disciplina, lealtad y cercanía con la población los diferenciaban, convirtiéndolos en el escudo silencioso de la nación. Este fenómeno recuerda a la Guardia Civil Española en sus orígenes, cuando fue creada para combatir el bandolerismo rural y restablecer la confianza del pueblo en el Estado, o a los carabinieri italianos, cuya misión principal ha sido siempre garantizar la seguridad interna desde la proximidad y el respeto a las tradiciones locales. Olvidar la historia de luchas, sacrificios y errores sería el mayor riesgo. Ignorar el pasado solo alimenta la repetición de viejos ciclos: violencia, dependencia y fracturas sociales. Burkina Faso comprendió que solo conociendo y asumiendo sus raíces podía escribir un futuro distinto. Por eso, en las escuelas y en las plazas públicas se han multiplicado los actos conmemorativos y las iniciativas de memoria histórica, recordando a los héroes caídos y a los líderes que marcaron el rumbo del país. Mientras el mundo observaba con escepticismo, Burkina Faso comenzó a caminar hacia la autodefinición, apostando por la fuerza colectiva y la confianza mutua. La verdadera resistencia no se forjó en arsenales extranjeros, sino en la disciplina diaria y el coraje de quienes eligieron proteger su tierra con dignidad. Esta apuesta por lo propio no es nueva. En la historia de Vietnam, la victoria sobre potencias extranjeras fue posible gracias a la implicación masiva de la población, la confianza en el liderazgo local y la convicción de que la soberanía no se negocia. Pero este giro no ocurrió sin desafíos ni enfrentamientos internos. La pregunta era si la gendarmería podría sostener esa esperanza frente a nuevas amenazas y viejas heridas. La experiencia de países como Sudáfrica, que tras el apartheid tuvo que reconstruir la confianza entre fuerzas de seguridad y ciudadanía, muestra que estos procesos son largos, complejos y a menudo dolorosos. Cuando silban los disparos, la pregunta esencial no es quién dispara más, sino quién resiste con mayor coraje y protege lo irreemplazable. En Burkina Faso, cada instante de tensión revela una verdad incómoda. La seguridad no se define solo por las armas, sino por el temple colectivo y la voluntad inquebrantable de resistir juntos. El país ha aprendido, a fuerza de golpes, que su mayor escudo es la disciplina interna y el sacrificio silencioso de sus guardianes.
En la memoria colectiva, se recuerda la valentía de los gendarmes que han dado su vida por proteger comunidades enteras, como ocurrió en el ataque de Inata, donde decenas de agentes resistieron hasta el final para defender una base remota. Durante eventos como el Tour du Faso, la atención internacional se posa brevemente sobre Burkina Faso. Pero no es solo una carrera ciclista. Es una radiografía pública de si la sociedad puede sostenerse y protegerse bajo presión. Mientras los ciclistas avanzan entre la multitud, la gendarmería y la policía se extienden discretamente, formando una red invisible que conecta pueblo y Estado. Así se reconstruye la confianza, un lazo que se había debilitado y que, ahora, se vuelve vital. Esta dinámica recuerda a la maratón de Boston tras los atentados de 2013, cuando la presencia policial y la colaboración ciudadana fueron esenciales para devolver la normalidad y la seguridad a la ciudad. Esa confianza no brota espontáneamente. Detrás hay años de fragilidad, reformas profundas y aprendizaje constante. La transformación de la gendarmería marcó un antes y un después. Se crearon zonas de acción flexibles, permitiendo que la autoridad se adaptara a cada situación sin rigidez. Ahora, policía y gendarmería comparten competencias de manera fluida. La responsabilidad se transfiere según el contexto, logrando respuestas más ágiles y precisas. Esta descentralización ha sido crucial para adelantarse a los peligros en vez de limitarse a responder. Es el mismo principio que aplicó el sistema de defensa civil en Cuba, donde la flexibilidad y la organización comunitaria han permitido enfrentar huracanes y crisis con gran eficacia. Los resultados hablan por sí mismos. En Blaidouin, una operación quirúrgica logró neutralizar una emboscada que amenazaba rutas esenciales para el país. No fue casualidad, sino el fruto de inteligencia meticulosa, coordinación real y el coraje de quienes arriesgan todo. Informes internos muestran un descenso notable de la criminalidad rural. Allí donde antes reinaba el miedo, hoy surgen rutas seguras y aldeas que recuperan la normalidad. Para ilustrarlo, basta con escuchar los testimonios de los agricultores que, después de años de terror, pueden volver a sembrar y cosechar en paz, o de los maestros rurales que han reabierto escuelas cerradas durante años. No obstante, cada logro tiene su precio. Las emboscadas y las pérdidas han dejado cicatrices profundas en la gendarmería y en los hogares de los caídos. Pero la tragedia ha forjado una hermandad que trasciende el uniforme. Los gendarmes comparten más que una misión. Comparten un destino común: defender la dignidad nacional ante cualquier amenaza. La resiliencia frente a la pérdida transforma el dolor en convicción férrea. Es un proceso muy similar al que vivió Chile tras el terremoto de 2010, cuando la solidaridad y la disciplina colectiva permitieron superar la tragedia y reconstruir comunidades enteras. Al frente de esta metamorfosis está un liderazgo que rehúye el anonimato de los despachos. El capitán Traoré se ha hecho presente en los momentos más sombríos, acompañando a las familias y rindiendo tributo a los caídos. Su liderazgo cercano ha sembrado un nuevo orgullo, un sentido de pertenencia que va más allá de lo institucional. Este tipo de liderazgo recuerda al de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, tras los atentados de 2019, o al de Nelson Mandela, quien nunca dejó de visitar a las víctimas de la violencia, mostrando que el líder no puede ser un espectador distante. El verdadero riesgo es claro: enfrentar la crisis sin cohesión puede quebrar a toda una sociedad. Pero cuando la disciplina y la convicción colectiva se sostienen, no solo se ganan combates, se conquista algo más valioso: la dignidad nacional, ese intangible que ninguna potencia puede regalar ni arrebatar. Burkina Faso avanza porque ha redescubierto la fuerza de su gente y el compromiso de protegerse y renovarse desde dentro. Este principio ha sido la clave del milagro económico de Corea del Sur, donde la disciplina y la confianza mutua permitieron pasar de la pobreza extrema al desarrollo en pocas décadas. Pero nada de esto es definitivo. La amenaza persiste, y cada día pone a prueba la solidez de esa nueva esperanza. La calma se palpa, pero nunca es total. Tras varios meses de reformas profundas, Burkina Faso experimenta una esperanza inédita. Sin embargo, una pregunta inquietante permanece.
¿Será esta nueva era realmente el comienzo de un cambio duradero, o apenas una tregua frágil en medio de tormentas futuras? Hoy, los logros son visibles. En aldeas y caminos alejados, la criminalidad ha descendido en más de 2/5 partes. Donde antes el miedo era ley, ahora patrullas conjuntas y la cooperación diaria entre gendarmería y vecinos han tejido una red de protección constante. En la localidad de Dori, por ejemplo, los mercados que antes estaban desiertos hoy rebosan de actividad, y las escuelas han recuperado a sus alumnos. En Uajiguya, los comerciantes vuelven a abrir sus tiendas sin temor a extorsiones o saqueos. Nada de esto es azar. La apuesta por tecnología, drones, cámaras de vigilancia, radios avanzados, junto con la formación rigurosa de los agentes, ha elevado la seguridad a otro nivel. Pero aquí, ningún artefacto reemplaza la intuición y el saber local. Cada decisión crucial sigue guiada por la experiencia de quienes conocen la tierra y su gente. En la región de Caya, por ejemplo, los jefes tradicionales colaboran activamente en la prevención de delitos, transmitiendo información clave que ningún satélite podría captar. El liderazgo también ha cambiado de raíz. Los ascensos y responsabilidades ya no se otorgan por favoritismo político, sino por resultados concretos. Solo quienes demuestran entrega y eficacia conducen, estableciendo un nuevo pacto. La meritocracia es, al fin, la brújula del mando. Este modelo recuerda al proceso de reforma de la policía en Georgia, donde la eliminación de la corrupción y la promoción por méritos revitalizaron la confianza ciudadana y la eficacia del cuerpo. Pero ningún muro es invulnerable. Aparecen señales de nuevas amenazas. Células insurgentes reorganizadas, campañas de desinformación digital, presiones de poderes foráneos. Todo ello acecha los avances logrados con tanto esfuerzo. Por ejemplo, en los últimos meses, se han detectado intentos de manipulación de la opinión pública a través de redes sociales, utilizando cuentas falsas y noticias distorsionadas para sembrar desconfianza y división. Esta táctica, conocida como guerra híbrida, ha sido utilizada también en Ucrania y en los países bálticos, demostrando que la seguridad ya no es solo un asunto de balas, sino también de información. Como respuesta, Burkina Faso impulsó la Alianza de Estados del Sahel. Esta coalición defiende la soberanía regional y comparte inteligencia, pero al mismo tiempo tensa la relación con potencias que prefieren ver una África dividida y sometida. La alianza, formada junto a Mali y Níger, promueve la cooperación militar y diplomática, el intercambio de información estratégica y la defensa conjunta de las fronteras. Es un paso audaz, comparable a la creación de la Comunidad de Estados Independientes tras la caída de la Unión Soviética, o al nacimiento de la Unión Europea como respuesta a los desafíos comunes de la posguerra. En medio de estos triunfos y peligros, surge una cuestión vital. ¿Podrá este espíritu colectivo resistir cuando la euforia inicial se disipe? La unidad y la confianza, construidas con sacrificio, siguen siendo frágiles. Si se quiebran, el país podría deslizarse de nuevo hacia el caos y la dependencia del pasado. Ejemplos históricos como el colapso de Yugoslavia muestran que, cuando la cohesión social se rompe, el regreso al conflicto puede ser rápido y devastador. Pero si la convicción y la disciplina se sostienen, Burkina Faso podría transformarse en un modelo, no solo para África, sino para el mundo. Una sociedad donde la seguridad y la soberanía nacen desde abajo, forjadas por la voluntad de su propia gente. En este sentido, el país podría inspirar a otras naciones en crisis, como Haití o Líbano, a apostar por soluciones centradas en la comunidad y en la reconstrucción del tejido social. De este laboratorio africano emergen lecciones vivas, con ecos que ya cruzan fronteras y siembran interrogantes en otras tierras. En América Latina, por ejemplo, movimientos ciudadanos en México, Colombia o El Salvador han comenzado a mirar hacia Burkina Faso como ejemplo de cómo la convicción y la disciplina pueden transformar contextos marcados por la violencia y la desconfianza. Frente a este espejo africano, cabe preguntarse: ¿qué hace falta para que otros pueblos reinventen su destino desde dentro? La historia de Burkina Faso apenas comienza a desplegar sus consecuencias.
Como en la transición democrática de España en los años 70, todo depende de la capacidad de la sociedad para sostener la confianza y la disciplina más allá de los momentos de crisis aguda. ¿Qué nos enseña realmente la experiencia burkinesa sobre liderazgo, soberanía y comunidad? Esta pregunta rebasa las fronteras de Burkina Faso. Nos desafía a reconsiderar cómo enfrentamos la inseguridad, la desconfianza y la dependencia en cualquier lugar del mundo. En tiempos de incertidumbre global, cuando la tentación de buscar soluciones externas es grande, la historia burkinesa recuerda que el primer paso es mirar hacia adentro y reconstruir los lazos de confianza local. El ejemplo de Burkina Faso desmonta la creencia de que la seguridad solo puede ser importada. Al contrario, demuestra que la primera línea de defensa es siempre local. Cuando una comunidad siente que su destino está en sus propias manos, surge una fuerza difícil de quebrar. La motivación y el compromiso crecen de manera exponencial. Es la misma lógica que permitió a los habitantes de Fukushima, tras el desastre nuclear de 2011, organizarse y protegerse mientras esperaban la llegada de ayuda institucional. Sin embargo, esta transformación profunda no brota de la imposición, sino de un liderazgo que se basa en el servicio, la empatía y la coherencia. Los líderes que se involucran de verdad, que escuchan y comparten riesgos, logran una lealtad genuina. Es una lealtad más poderosa que la que cualquier discurso o recompensa externa podría comprar. Así, la gendarmería burkinesa no solo mantiene el orden, inspira a las personas a confiar en sí mismas y en sus vecinos. La colaboración entre agentes y ciudadanía recuerda a los comités de defensa de la revolución en Cuba, o a las redes de vigilancia vecinal en ciudades como Medellín, donde la confianza mutua es la clave para la paz. La disciplina, en este contexto, no es obediencia ciega. Es la capacidad de actuar con propósito, desde la humanidad, aún en momentos de peligro. Es una disciplina que nace del convencimiento, no del miedo, y que permite tomar decisiones duras sin abandonar la dignidad ni la compasión. Esta idea ha sido defendida por filósofos como Hannah Arendt, quien sostenía que la verdadera autoridad se basa en el respeto y la confianza, no en la coacción o el temor. La confianza tampoco se construye con promesas vacías. Solo los hechos y la transparencia, incluso al admitir errores, pueden cimentar esa confianza. Cuando la ciudadanía percibe resultados concretos y cambios en su vida diaria, el ciclo de cooperación se renueva y la esperanza se vuelve posible. En Burkina Faso, los informes semanales de la Gendarmería, publicados de forma abierta, han permitido que la población conozca los avances y también los desafíos, evitando rumores y fortaleciendo el vínculo entre Estado y sociedad. Burkina Faso también nos enseña el valor de combinar tecnología moderna con sabiduría ancestral. Los drones y radios tienen su función, pero es el conocimiento del terreno, los caminos ocultos y las historias compartidas lo que marca la diferencia real. Esta mezcla fortalece la resiliencia y la adaptabilidad de las comunidades frente a cualquier amenaza. En la región de Gaoua, por ejemplo, los relatos ancestrales ayudan a identificar zonas de riesgo y a organizar rutas seguras para los desplazados. Ignorar estas lecciones supone perpetuar modelos ineficaces y dejarse a merced de futuras crisis. Es un llamado urgente. Solo recuperando la soberanía del pensamiento y de la acción, podremos construir una paz duradera y verdadera. El ejemplo de Ruanda, que logró pasar del genocidio a la estabilidad y el crecimiento gracias al liderazgo local y la reconciliación nacional, confirma que el camino es posible, aunque nunca sea sencillo ni rápido. Pero, ¿es suficiente la lealtad y la disciplina para sostener esta transformación? Aquí surgen los desafíos ocultos y las decisiones morales que enfrentan quienes lideran este cambio. La tentación de caer en el autoritarismo, la presión de los intereses externos, la fatiga de la población y la posibilidad de nuevas crisis económicas ponen a prueba cada día la solidez del proyecto burkinés. Para evitar estos riesgos, los líderes deben mantener altos estándares éticos, fomentar la participación de la sociedad civil y garantizar el acceso a la información.
La experiencia de los países nórdicos, donde la transparencia y la rendición de cuentas son pilares de la confianza social, puede servir de inspiración para los próximos pasos. Cuando la convicción supera al miedo, cualquier nación puede reinventarse desde sus cimientos. Burkina Faso demuestra que la fortaleza genuina no surge de arsenales importados ni de pactos extranjeros, sino de la lealtad y la convicción que su gente cultiva en lo más profundo. La disciplina y entrega de la Gendarmería Nacional han sido la base de una esperanza nueva, una esperanza que no acepta el destino impuesto y se forja desde adentro, día a día. Mientras el mundo observa a África bajo la sombra de crisis y dependencia, la historia de Burkina Faso nos sacude. El cambio real florece cuando una comunidad decide confiar en sí misma, incluso cuando el resto del planeta duda o mira hacia otro lado. El liderazgo con propósito ha transformado la fragilidad en fuerza inesperada y la incertidumbre en una estabilidad que desafía los pronósticos. Es una lección que resuena también en las ciudades europeas que han debido reinventarse tras la crisis económica, en los barrios marginales que han encontrado nuevas formas de convivencia y en los movimientos ciudadanos que, en todo el planeta, buscan recuperar el control de su destino. Pero esta lección no es exclusiva de Burkina Faso. Nos obliga a mirar alrededor y preguntarnos qué significa servir y liderar con convicción. ¿A qué somos leales realmente? ¿Cómo podemos, en nuestras propias comunidades, sembrar disciplina, confianza y compromiso colectivo por encima de la comodidad o la resignación? La respuesta está en los pequeños actos cotidianos, en el vecino que cuida el parque, en la maestra que protege a sus alumnos, en el médico que no abandona su puesto, en el voluntario que organiza la seguridad del barrio. Ignorar estas historias es renunciar al significado profundo de servir y creer. Arriesgamos olvidar que el liderazgo auténtico no es dominio, sino entrega, y que la soberanía no se hereda, se construye paso a paso, hombro a hombro, en cada acto de coraje cotidiano. La próxima vez que veas a una nación en lucha, recuerda que detrás de cada uniforme y cada decisión hay personas dispuestas a darlo todo por un sueño común. Son esas convicciones las que hacen posible la transformación, y es esa lealtad la que puede inspirarnos a todos a redefinir nuestra propia idea de fortaleza. Así, la experiencia de Burkina Faso no solo es una lección para África, sino una invitación universal, a creer, a resistir y a construir juntos la seguridad y la esperanza que ningún poder externo puede garantizar. En última instancia, solo la convicción colectiva puede convertir la fragilidad en resiliencia y la incertidumbre en una paz duradera.